y para levantar sus manos al cielo y decirte: a ti atribuimos toda la gloria, porque tú eres merecedor de ella, y porque no hay otro ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de las aguas, que pueda ser merecedor de la gloria. Gracias, oh Cordero Inmolado. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre, por redimirnos, por derramar tu sangre preciosa y limpiarnos de toda maldad y hacernos tus hijos y ovejas de tu prado. En el nombre de Jesús te oramos así. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Qué hermoso día del Señor, qué hermoso día que nos ha dado el Señor. Antes de empezar, yo quisiera saludar a una de nuestras visitas que el día de hoy ha venido, y le voy a pedir a Enrique Ruiz que se ponga de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso, una bienvenida a este hermano en Cristo. Enrique, que Dios te bendiga. Le damos la bienvenida. Esta es la casa del Señor, tu casa también, donde siempre tendremos los brazos abiertos para recibirte con amor y las puertas de nuestra iglesia para que vengas a visitarnos. Amén. Que Dios te bendiga. También quiero darle una bienvenida a un amigo nuestro que hace tiempo que no venía, nuestro hermano Albino. Albino, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gloria sea a Cristo Jesús. Yo no sé si hay alguna otra visita que esté con nosotros el día de hoy. Les voy a agradecer. Si hay, que con libertad se pongan de pie. Ok, no hay más. El resto somos de la casa del Señor. Bien, me alegro mucho. Mis amados hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante que se llama "Conozco mis ovejas", dice el Señor Jesús. El Señor Jesús conoce a sus ovejas. Y he querido titularlo de esta manera, este mensaje, porque es interesante poder ver cómo se va cambiando o cómo Cristo empieza a tener la enseñanza que le da a su pueblo. Yo les voy a agradecer que presten atención. Si yo les preguntara: ¿conoce usted a Cristo? Estoy seguro que muchos de ustedes ahí donde están ya están pensando: sí, claro que lo conozco, ¿verdad? Desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, conozco al Señor. A pesar de que esto podría ser un tema de debate, porque las Escrituras nos relatan que para conocer a Cristo nosotros tenemos que escudriñar sus Escrituras. Tenemos que profundizar en ellas, donde estas Escrituras son las que nos revelan verdaderamente al Señor Jesús. Y para poder conocerlo, nosotros tenemos que escudriñarlo. Si lamentablemente muchos, como sucede en todas las iglesias y en esta época, no tienen costumbre de escudriñar las Escrituras, de leer las Escrituras, de cotidianamente hacer un devocional y preocuparse por aprender o conocer de las Escrituras, pueden decir que conocen a Cristo, pero verdaderamente no lo conocen. Por eso es que muchas veces tenemos actitudes, tenemos reacciones, tenemos formas de hablar, de conducirnos, de pensar, que son muy extrañas de acuerdo a lo que nos revelan las Escrituras. Eso ya, como iglesia, nosotros vamos entendiendo y comprendiendo que son las reacciones o las consecuencias de no escudriñar las Escrituras continuamente. Por eso es que siempre en esta iglesia nosotros insistimos constantemente que tenemos que leer las Escrituras. Las únicas Escrituras que pueden transformar nuestras vidas, que pueden transformar nuestra mente, que pueden transformar nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de llevar no solamente nuestras vidas, sino también nuestros hogares, aún en nuestro trabajo,
y de poder conducir el mundo y la iglesia. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, lamentablemente estamos ajenos al conocimiento de Dios. Y 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar. ¿Qué más? Amén. Me alegro que muchos de ustedes sepan la Escritura. El Señor nos enseña que las Escrituras son importantes en la vida del cristiano. Por eso hago este hincapié. Ahora vamos a cambiar el tono, o mejor dicho, el sentido de la pregunta. Vamos a cambiar, y yo creo que si nosotros podríamos decir: ¿cree usted, escúcheme bien, cree usted que Cristo lo conoce? ¿O cree usted que es conocido por Cristo? Nosotros sabemos que Cristo, como es omnisciente, Él todo conoce, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, ¿verdad? Por lo tanto, delante de Él dicen las Escrituras que nosotros estamos desnudos. No hay nada que podamos ocultar. Verdaderamente, podríamos engañarnos a nosotros mismos o engañarnos unos a otros, pero a Cristo no podemos engañarlo porque nos conoce perfectamente. Porque sabe quién es quién. Dice las Escrituras que aún los pensamientos que tenemos antes que acudan a nuestra mente, Él ya los conoce todos. Él conoce perfectamente las cosas de nuestro corazón. Por eso es que el salmista, entendiendo esto, una vez le dijo: Padre Santo, ayúdame a entender y comprender los errores ocultos. Porque muchas veces nosotros tenemos errores ocultos, pecados, cosas que hacemos y que lamentablemente nosotros mismos no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. En este ministerio que Dios en su misericordia me llamó, yo he podido encontrarme con muchas personas, cristianos, incluso cristianos consagrados, que en muchos momentos de su vida vienen a dialogar, a conversar conmigo, y empiezo a detectar que hay cosas que ellos no entienden y están cometiendo pecado, y se los tengo que revelar. Estás cometiendo este error. ¿Te has dado cuenta tú que a Cristo no le agrada esto? Pero pastor, en mi corazón no hay el deseo de hacerlo eso dices tú. Pero donde Cristo revela el error que estás cometiendo, entonces quiere decir que tú mismo no te conoces ni entiendes los errores, los pecados que estás cometiendo. Ahora debemos de entender que esto es muy natural del ser humano. Recordemos que desde el momento en que tuvimos la caída por Adán, hemos heredado nosotros un pecado que vive en nosotros. Por eso es que Pablo mismo, siendo un hombre tan consagrado a Dios, él dijo: porque tengo una lucha interna en mí. Porque lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Por tanto entiendo que hay un pecado que está dentro de mí y tengo una lucha constante. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Solo Cristo tiene el poder para librarnos de ese cuerpo de muerte. Entonces, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Si es que verdaderamente creemos que Cristo nos conoce, es porque nuestra vida está consagrada a Dios. Es porque nuestra vida le hemos entregado a Dios. Porque estamos dejando que el Espíritu Santo vive en nosotros y no nosotros mismos pretender dirigir al Espíritu Santo en lo que se refiere a nuestras vidas. Hermano, déjame decirte una cosa. Nadie conoce mejor lo que tú necesitas que Dios. Nadie puede conocer mejor lo que te hace falta que Dios. Y Él es el único que nos puede guiar para saber lo que nosotros debemos de hacer. Hay una lectura que quiero compartir con ustedes y les voy a agradecer que abran sus santas escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Les voy a agradecer que en cuanto ubican la lectura, se ponen de pie para poder leer la palabra de Dios. Yo espero que todos hayan traído sus Biblias. Voy a insistir en esto. Levanten sus Biblias todos los que las han traído, por favor. Quiero ver Biblias. Amén. Si hay algunos que no veo las Biblias arriba es porque no las han traído. Pero hermanos, los exhorto, los animo, les invito a que traigan sus Biblias. ¿Cuántas veces les he dicho? El jueves les decía, la Biblia no pesa. ¿Qué es lo que pesa? Los pecados. Eso es lo que pesa. La Biblia no pesa, el pecado pesa. Amén.
Así que, mis amados hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 10. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 22 al 30. Y leemos en reverencia la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación en invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Amén? Yo y el Padre, uno somos. Si tiene que gritar un aleluya, gríteselo al Señor con fuerza. Aleluya, gloria sea a Cristo Jesús. Tomen asiento. Miren qué hermoso esta escritura. Estaba orando, estaba pidiéndole a Dios: Señor, ¿cuál es el mensaje que tienes para tu pueblo? Y el Señor me guió a esta escritura. ¿Qué es lo que Dios me dice? Hay ovejas en mi rebaño que me conocen muy bien y están consagrados a mí. Pero hay otras que no son de mi rebaño y a pesar de eso yo las conozco. Gracias, hermano, muy amado. Porque lo habíamos dicho en alguna vez cuando predicamos desde este altar acerca de que en el rebaño del Señor, en la grey de Dios, como lo dijo la parábola que el Señor enseñó, crece el trigo y la cizaña. Y cada uno de nosotros debemos de ser sinceros en determinar cuál es la vida que estamos llevando delante de Dios. El Señor conoce a sus ovejas. ¿Y sabes cuál es la peculiaridad del Señor conocer a sus ovejas? Que ellas oyen su voz y le obedecen y lo siguen. Hay ovejas que oyen la voz de Dios y no les importa, no les interesa. ¿Lo oyeron? Sí, lo oyeron. Pero pasó, le entraron por una oreja, le salió por la otra. Ovejas que no tienen el mayor compromiso, el mejor deseo de poder seguir las cosas de Dios, porque primero están considerando su propia opinión, su ego, su intelecto, su preparación, y se basan en sí mismos para poder guiar sus vidas. Y no dejan que el Espíritu Santo, que es mucho más sabio que cualquiera de nosotros, pueda guiar sus propias vidas. Por lo tanto, Dios sabe. El Señor Jesús dice bien claro: yo conozco a mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen. Pero aquellos que no son de Dios, y mire lo que le pasó al Señor cuando en este momento el Señor, antes, o sea, en la fiesta que estaban celebrándose en aquel momento en Jerusalén, la fiesta de dedicación, el Señor se paseaba por el templo de Salomón, por el pórtico, dice, en el templo. Él tenía por costumbre llegar al templo y después de orar se paseaba por los pórticos, por los atrios del templo, con la finalidad de poder encontrar a personas que generalmente siempre llegaban y estaban lavándose a veces los pies, lavándose las manos para poder entrar a adorar. Él se ponía a predicarles y a enseñarles la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús tenía esa costumbre. Él llegaba temprano al templo para poderse pasear y poder estar ahí. Estaba paseándose cuando de repente los primeros que vienen donde él fueron los judíos. La palabra nos dice los judíos porque estaba identificando aquellas autoridades de los judíos que estaban en contra de Jesús y que no querían reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas. No querían reconocer a Cristo como el Señor del pueblo. No querían reconocer a Cristo como el Señor de la iglesia.
porque desean reconocer lo que ellos quieren. Ellos miraban más al hombre que mirar a Cristo. Ellos se fijaban más en el sumo sacerdote, en el Sanedrín, que mirar a Dios, que mirar a Cristo. No podían concebir que un hombre común, sencillo y corriente como Jesús, porque así se presentó el Señor, podría ser el Mesías prometido a Israel, podría ser el rey de Israel, podría ser el enviado de Dios. Ellos no aceptaban que Cristo podría ser Dios hecho hombre. Y hasta el día de hoy, si nosotros conversamos con judíos ortodoxos o practicantes, ellos les van a decir, es imposible que Dios se haga hombre. Y no solamente los judíos practicantes. Hay congregaciones o denominaciones llamadas cristianas que no pueden aceptar que Dios se haya hecho hombre. Por lo tanto, hablan de Cristo, pero no creen en Cristo. Es bueno y sería muy bueno que nosotros estudiásemos un poco sobre las doctrinas de las sectas falsas y de las religiones peligrosas que están incursionadas dentro de la iglesia hoy en día, para que podamos aprender sobre estas cosas. Doctrinas que sí creen que Cristo fue un buen judío, fue un buen profeta, que fue un buen hombre de Dios, pero que jamás podrían creer o aceptar que Dios podría haberse hecho hombre. Sin embargo, ellos no entienden lo que dice las Santas Escrituras cuando el Señor Jesús, entrando triunfalmente a Jerusalén, les decían, hazlos que se callen porque están gritando cosas a ti. Y el Señor les dijo, si ellos callaran, las piedras clamarían. Porque el poder de Dios puede hacer que aún de las piedras se levanten adoradores en espíritu y en verdad para el Señor. Para el Señor no hay nada imposible, hermano. Y déjame decirte que para el Señor todo lo que pueda pasar, que para nosotros es imposible, Él lo puede hacer posible. No hay nada absolutamente que Él no pueda hacer. Por lo tanto, yo les preguntaría a esas personas, ¿acaso Dios no tiene el poder de hacerse hombre si Él quisiera? Yo sé que ellos defienden su posición, es decir, no puede, porque Él es tan santo que no puede hacerse como un pecador simple y común y como una criatura hecha por Él mismo. Pero ¿sabes qué? Cristo vino en forma humana y no había pecado en Él. Por lo tanto, el pecado adánico no lo afectó a Cristo. A nosotros nos afecta, pero a Cristo no le afectó el pecado adánico, porque Él no tenía pecado. Él fue perfecto. Y así conforme fue hombre, también fue Dios. Y sigue siendo Dios. Y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. El Señor Jesús conversa con ellos y ellos, una de las primeras cosas que le dicen, ¿por qué nos turbas el alma? Cuando la palabra de Dios se predica, cuando las Santas Escrituras se revelan, cuando las Santas Escrituras se dicen, lo primero que salga es aquellos que no aceptan las Escrituras. Aquellos que no son de Cristo se sienten afectados. Aquellos que no son de Cristo se sienten dolidos, ofendidos. Y entonces lo primero que hacen es levantar su voz de protesta. Nos turbas. ¿Por qué nos turbas?, le dijeron. Bien claro dicen las Escrituras que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiendo buscando a quien devorar, ¿verdad? Eso es lo que siempre el diablo va a estar pendiente de poder destruirlo de alguna manera. Aún es tan atrevido que el diablo puede utilizar la palabra de Dios para destruir el ministerio de alguien o para destruir el mismo deseo de Dios, los objetivos de Dios, los planes de Dios, la misión de Dios. El diablo siempre querrá destruirla. Lo trató de hacer con Cristo cuando Cristo iba a la cruz. ¿Y creen ustedes que el día de hoy, en este siglo XXI, no va a procurar el diablo querer destruir la obra de la salvación que nosotros, el Señor, nos ha dado por su Espíritu Santo para que seamos salvos por la eternidad? El diablo siempre va a estar pendiente de nosotros, hermanos, para hacernos caer y para que no alcancemos esa salvación tan grande, sino al contrario, porque lo que quiere es que nos condenemos junto con Él a los lagos de azufre y fuego. Pero cuando estamos cimentados en las cosas de Dios, cuando creemos firmemente en las cosas de Dios, entonces nosotros no podemos dejar que esas cosas nos castivíen, que nos hagan flaquear y que nos hagan tropezar.
¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en el hombre ni en nuestra capacidad, no está puesta en las cosas de este mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los temas de religión siempre han causado disensiones y contienda entre los hombres. Pero no debemos de formarnos un mal concepto de lo que es la religión. El tema de la religión no debe ser un motivo para que nosotros nos sentamos afectados o que digamos este es un problema, hablar de esto. No, el problema no es el tema de la religión, el problema es el ser humano. El ser humano no puede aceptar, no puede cavilar, no puede entender las cosas de Dios. Cuando el Espíritu Santo no esté en ti, no vas a poder entender las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo guía tu vida, entonces estás preparado para poder comprender todas las cosas que Dios te quiere revelar. Estaba estudiando y leyendo en estos días, y en una parte de uno de los libros que estaba leyendo me decía: ¿cómo puedes oír la voz de Dios? ¿Quién sabe? Es uno de los problemas que nosotros como cristianos tenemos. Nunca podemos determinar, o algunos tenemos problemas para determinar cuando verdaderamente Dios nos está hablando. ¿Cómo detectar, cómo darte cuenta que Dios te está hablando? Y es increíble, pero todo va redundando en lo mismo que Dios quiere. Porque cuando Dios da su enseñanza permanece. Y seguía escudriñando y seguía leyendo. ¿Y quieres que te diga una cosa, hermano? El libro me lleva a la conclusión de que para que podamos conocer y saber la voz de Dios, primero tenemos que conocer a Dios. Así, esa es verdad. Si yo me pusiera a conversar con uno de ustedes, lo primero que voy a detectar de ustedes va a ser su voz, ¿verdad? Si mañana más tarde uno de ustedes me llama por teléfono, al escuchar su voz, lo identifiqué. ¿Es así o no es así? ¿Amén? Identifiqué, me está llamando el hermano o la hermana fulana de tal. Y lo primero que hago, sin haberme dicho su nombre, ni haber mirado el teléfono, porque a veces nos sale solamente el número, no sale el nombre, pero por la voz ya lo reconocí, le digo: hermano tal o hermana tal, qué gusto escuchar tu voz. Y entonces podemos conversar, porque nos identificamos quizás por el timbre de voz. ¿Sabes que Dios también tiene un timbre en su voz? Que es identificado solamente por aquellos que lo conocen. ¿Sabes por qué puedo detectar la persona que me está llamando? Porque conozco su timbre de voz. Porque hay una relación entre esa persona y yo. Y porque tenemos la continuidad de hablar. Podemos comunicarnos. Y cuando hay una relación, cuando hay una comunicación, entonces podemos conocernos. ¿Sabes, hermano, que de la misma manera tú puedes conocer la voz de Dios? Porque Dios tiene un timbre. Dios tiene una manera de hablar. La voz de Dios tiene su sonido. Ese sonido en que tú puedes detectar y entender la voz de Dios, solamente la vas a poder detectar cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando tú tienes una continuidad de hablar con Dios. Y la continuidad que el cristiano tiene que tener de hablar con Dios es a través de doblar sus rodillas todos los días delante de su presencia. Es escudriñar sus escrituras. Es entregar su corazón a Cristo para decirle: Señor, haz de mí un adorador en espíritu y en verdad. Porque quiero adorarte a ti. Es reconocer nuestra condición humana miserable para poder valorar la salvación que Dios nos da y vivir en gratitud. Por eso me encanta cuando me pongo a leer una de nuestras confesiones de fe, porque nos habla de eso. Su constitución, en todo lo que tiene, se reducen en 3 cosas, que lo decía yo la semana pasada. Reconocer la miseria del hombre, reconocer la redención que el hombre obtiene a través de la salvación por Cristo Jesús, y vivir en una vida de gratitud a Dios por la salvación obtenida. Qué hermoso es, hermano, tener una confesión que nosotros,
que nosotros sigamos solamente en que nos habla de la verdad de Dios en su relación con nosotros y nosotros con Él. Mis amados hermanos, miren lo que dice el Señor en el versículo 25 y 26. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La revelación que Cristo da simplemente es en que entendamos que Él conoce el corazón de cada persona. No hay nada que pueda escapar a su entendimiento y a su conocimiento. Y quiere que te diga una cosa peor aún, hermano: no hay nada que va a escapar al juicio de Dios sobre la actitud que nosotros tengamos. No es simplemente el hecho de decir soy cristiano, soy cristiana. Es el hecho de vivir la vida de Cristo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? El Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Pero en otra parte de la Escritura, ¿sabes lo que el Señor dice? Si me amáis, tomad vuestra cruz. Tomad vuestra cruz y síganme. Eso no es fácil. Eso no es sencillo. Eso es muy duro. No creas que la vida del cristiano es color de rosa. Es sencilla, es fácil. No. Mira, hermana, te voy a decir una cosa, hermana y hermano. Cuando más problemas te estén viniendo a tu vida por causa de otros, ¿quieres que te diga una cosa? Es porque estás haciendo las cosas bien. Es porque estás agradando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces las cosas bien, Dios ha prometido bendición. Y el enemigo no quiere que haya bendición. El enemigo obstruye. El enemigo detiene. El enemigo se pone a obstaculizar que el flujo de la bendición pueda llegar, para desanimarte, para hacer que flaquees, para hacerte sentir inseguro, para crearte incertidumbre. El enemigo hace eso. Pero nosotros, cuando estamos cimentados en Cristo Jesús, ¿sabe lo que dice la palabra? Nos apropiamos de la promesa que dice: no temeré lo que puede hacerme el hombre, porque en ti estoy confiado. El cristiano verdadero, el cristiano radical, está confiado en Cristo Jesús, en no lo que quiera maquinar el hombre. Nosotros, como cristianos, tenemos que estar radicalmente asentados en las cosas de Cristo Jesús. Como cristianos, nosotros tenemos que estar cimentados fuertemente en las columnas del cristianismo. Y tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos divagar entre creencias o entre cosas o entre planes que el hombre hace. Jamás el hombre va a tener la inteligencia que tiene Cristo Jesús. Jamás los planes del hombre van a prevalecer sobre las cosas de Dios. Y quiero que te diga una cosa, hermano: cuando tú empiezas a hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay fuerza humana que se pueda oponer a lo que Dios te ha mandado hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Salmo 74:4. Dice la palabra: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Mira, hermano, en el original, en el hebreo, cuando dice asambleas, está la palabra sinagoga. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo iba a la sinagoga de los judíos, o Pablo en sus viajes iba a la sinagoga de los judíos, se está refiriendo que iba al lugar donde se reunían el pueblo de Dios para adorar a Dios. O sea, lo que nosotros le llamamos hoy día la iglesia.
¿verdad? La congregación. Se levantan en medio de la congregación a vociferar, a gritar, a decir, a hablar, a levantar ideas, pensamientos. Me entristece que siempre, hermanos, no sé por qué razón, alguien me tiene que llamar por teléfono y me tiene que preguntar sobre las cosas que están fuera de los conceptos de Cristo Jesús. Hoy día en la mañana yo estaba listándome, ya listo, estaba para venir acá y recibo una llamada de un hermano que hace mucho tiempo que no me llamaba. Y me pregunta y me dice: pastor, quiero que me diga una cosa. La vez pasada, en una emisora de radio, escuché una prédica que me gustó. Y una de las cosas que yo escuché de esta persona es que dijo que en la Biblia no figura la palabra Trinidad. Y yo, considerando esto, me puse a pensar, pastor, o sea que la Trinidad que no figura en la Biblia es una invención de la Biblia, porque hay algunas versiones de la Biblia que están tergiversadas, cambiadas, incluso están fraccionadas. ¿Es así, pastor? Yo le dije: ¿sabes qué? Reprende al diablo y a los demonios, porque ese hijo de Satanás lo único que ha hecho es confundir y hablar barbaridades en medio del pueblo de Dios. Si esa es una estación cristiana, entonces en medio de las asambleas está vociferando las cosas que no son de Cristo Jesús, porque nadie me puede decir que la Trinidad no existe en la Biblia. Ahora le digo, si tú lo que estás pensando, o como lo dice, es hereje, está esperando encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar, pero sí el concepto, sí la base, sí el fundamento, sí la explicación, sí la definición, sí el objetivo por el que Dios nos reveló su santidad. Porque Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice: las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me oyen. Y yo lo tuve que exhortar a este hermano y le dije: hermano, por favor, deja de estar pensando en esas cosas y deja de estar prestando oídos a tonterías y vanas tendencias de personas que hablan y enseñan cosas bárbaras. Métete a la Biblia, estudia la Biblia. ¿Cuántas veces te lo he dicho y te lo he enseñado? Hemos hablado infinidad de veces y hasta ahora no entiendes el concepto. Perdóneme, pastor, pero yo por eso lo llamé, porque yo quería que usted me oriente y me diga. Le dije: no hay nada que orientar. Si tú estás radicalmente cimentado en las cosas de Dios, esto es tan claro como el agua cristalina. No puedes fallar, no puedes dudar, no puedes desconfiar. Porque la idea no es una palabra literal escrita en la Biblia, la idea es el concepto. Dios es real. Y eso debe ser nuestro concepto. En eso nos debemos de basar. Si Dios es real, entonces dejo que Dios trabaje en mi vida. Entonces adoro a Dios. La palabra dice: no adorarás ninguna imagen que te hagas en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No levantarás ni pintarás piedras a las cuales te inclines para adorarlas, porque yo, Jehová, soy un Dios celoso, dice la santa palabra del Señor. Cristo no es para jugar, hermanos. Cristo no es para manipularlo. Cristo no es para hacer con Él lo que nos da la gana. Y yo creo esto y esto se hace porque así tiene que ser y porque me da la gana. No, hermano. La iglesia es de Cristo Jesús. Amén. El único que puede gobernar la iglesia es el Señor. Y Él puede usar aún piedras para que lo adoren. Porque el Señor puede levantar a cualquiera para que sea verdaderamente un instrumento útil en sus manos. Y te voy a decir una cosa más. El instrumento no es lo importante. Escucha bien y abre bien tus oídos lo que te voy a decir. El instrumento no es lo importante. ¿Sabes por qué? Porque en las manos del gran carpintero, en las manos del gran maestro, aquellas manos diestras, aún el instrumento más inútil lo puede hacer útil. Y con ese instrumento inútil el Señor puede hacer grandes y maravillosas obras. Porque aquí no es el instrumento, sino es el maestro. Cuando un carpintero
Cuando un carpintero hace una obra, vamos a suponer que hace una puerta, la repuja la puerta, la adorna, la pone bonita y todo lo demás, y luego te presenta la obra, ¿a quién le das todo el honor? ¿Al carpintero o a las herramientas? Al carpintero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su diestra, su inteligencia, su capacidad, su habilidad hizo de la puerta, de un trozo de madera, hizo una obra. Para hacer esa obra utilizó una serie de herramientas, ¿verdad? Eso somos nosotros, herramientas. Pero el gran carpintero es el Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra con nosotros para que sea una obra perfecta. Por eso que me encanta cuando la palabra dice: haz de mí, Señor, una vasija, para que sea una vasija de honra. Porque en manos del alfarero nosotros podemos ser vasijas de honra. Eso es lo que debemos de anhelar, es lo que debemos de desear. No simplemente decir: soy un barro especial, soy un barro fino, soy arcilla, no tengo impurezas. No, hermano. En las manos de Dios las impurezas es así. En las manos del Señor, aún el barro, la arcilla más ruda, más burda, se convierte fina. Porque no es el elemento, sino es el maestro. Y el maestro es Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 9. Yo no sé usted, pero yo estoy sintiendo calor aquí, hermano. Aquí quema. Cuando uno está en el altar de Dios, quema, porque el Espíritu Santo está aquí, porque hay fuego. Yo no sé, pero siento calor, hermano. No le echen la culpa a la lámpara. La lámpara no tiene nada que hacer acá. Aquí lo que hay es el Espíritu de Cristo Jesús, que está llenando su tierra con su presencia. Eso es lo que hay aquí. Amén. Yo no le puedo quitar los méritos a quien que se merece. La palabra del Señor dice, capítulo 4 de Gálatas, verso 9: mas ahora, escuchen bien, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ojo, miren lo que estamos hablando. No solamente es el hecho de ser conocer a Dios, sino más bien, siendo conocidos de Dios, miren lo que dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ya somos conocidos de Dios, nosotros no podemos darle y prestar atención a las cosas vanas de este mundo, a las cosas inmundas de este mundo, a los rudimentos de Satanás. No podemos darle nosotros importancia a los rituales y a las inmundicias en que lamentablemente el mundo está metido, está mezclado, cuando verdaderamente Dios nos ha llamado a una pureza santa, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que es abrazar la enseñanza de Cristo Jesús, que es vivir para Cristo. Ese conocimiento se obtiene solamente, no por una actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay muchos que llegan a la iglesia, y esto lo digo con todo el amor de mi corazón y con todo el temor de Dios. Y lo digo en experiencia que Dios me ha hecho ver cotidianamente a través de todos los años de ministerio. Muchas veces nosotros vemos personas que llegan al altar y se quebrantan llorando. Hacen su decisión de fe, entregan su vida a Cristo, pero nunca ha sido genuina. Porque después su testimonio deja mucho que desear. Porque una vez que termina la reunión, vuelven al mundo, vuelven a hacer sus vidas normales. La vez pasada nos sentábamos con mi esposa y estábamos haciendo un recuento de cuántas personas hemos visto aquí en la iglesia que han venido y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que han llamado, nos han estado buscando a mi esposa y a mí para darles consejería, para darles consejos, para darles
consolación. Han venido a la iglesia, han entregado su vida a Cristo, han llorado. Nuestros hermanos que están encargados de evangelismo han tomado la responsabilidad de hacerles un seguimiento para ayudarlos a crecer espiritualmente, y de la noche a la mañana ya no contestan el teléfono. De la noche a la mañana ya no se hacen presentes, ya no devuelven las llamadas, ya no se les puede ubicar, se desaparecieron, ya no vienen a la iglesia, ya no se preocupan de siquiera saber, conocer o entender si hay alguna actividad en la iglesia. Se desaparecieron. Hay algunos que vienen a buscar las manos de Cristo, pero no vienen a buscar a Cristo. Hay muchos que vienen a buscar el milagro, pero no buscan al dador del milagro. Hay muchos que vienen a buscar la solución, pero no buscan al que soluciona las cosas. El cristiano verdadero, el cristiano radical, aquel que entrega su vida a Cristo verdaderamente, genuinamente, es aquel que no le importa el milagro, no le importa los resultados, no le importa las cosas, le importa tener a Cristo en su corazón. ¿Ven? Ese es el que verdaderamente nuestras confesiones de fe dicen que no va a perder la salvación. ¿Me entendieron? Cuando tú eres radical, cuando tú eres genuino en tu entrega a Dios, cuando verdaderamente lo has aceptado como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero como Dios conoce a todos, hay personas que vienen y entregan su vida a Cristo, pero no lo han recibido como su Señor y Salvador. Es mentira, es falso, tienen el corazón entenebrecido, tienen endurecida la conciencia. Su necio corazón no les permite asimilar de que Cristo tiene que entrar a sus vidas para transformar y cambiarlo todo. No quieren renunciar a su mundo. Entonces esos, dice Juan, capítulo 13, los versículos 17 y 18, para adelante, fueron condenados, ya fueron condenados, porque viniendo la luz al mundo, no creyeron en la luz que es el mundo, en la luz del mundo, sino que rechazaron a Cristo Jesús. Por cuanto lo rechazaron, ya fueron condenados. Pero aquellos que creemos en Cristo Jesús, aquellos que lo aceptamos, aquellos que vivimos, aquellos que verdaderamente hemos tenido una genuinidad de entrega a Cristo Jesús, jamás vamos a perder la salvación. Y la palabra nos dice, puede ser que nos alejemos un tiempo, puede ser que tú estés apartado del Señor, pero si tu entrega fue genuina, va a llegar un momento en que tú mismo te vas a arrepentir y vas a decir, yo no puedo seguir viviendo sin Cristo, yo no puedo vivir sin tener al Señor cerca de mí. Yo no puedo vivir sin adorar a Dios. Yo no puedo vivir sin alabar a Dios. Yo no puedo vivir sin ir a la iglesia para decirle, Cristo te amo. Yo no puedo vivir sin leer las Escrituras. No puedo vivir sin doblar mis rodillas delante de Dios y decirle, Padre, ayúdame, porque solo no puedo en este mundo de perversidad. Entonces esos jamás perderán su bendición. ¿Sabes por qué? Porque se arrepienten y vuelven al redil. Vuelven al rebaño. Vuelven a buscar a Cristo, vuelven a los pies de Cristo a decirle, perdóname, Señor. Cuando nosotros entendemos claramente la teología de nuestras creencias, entonces podemos tener la inteligencia y la sabiduría de saber comprender, de saber vivir en los cimientos de Cristo Jesús. El Señor claramente nos hace entender que Él conoce a cada uno de nosotros. No podemos engañar a Dios. La palabra del Señor dice, porque Dios no puede ser burlado. Hay algunos insensatos que pretenden burlarse de Dios. Hay algunos incautos que pretenden cambiar el sentido de las cosas de Dios. ¿Tú sabes cómo se hacen las sectas, hermano, hermana? ¿Sabes cómo se crean las sectas? ¿Cómo se levantan las sectas? Cuando agarran una porción de la Biblia y del contexto sacan un texto. Y de eso hacen un pretexto para creer en lo que a ellos les da la gana. Eso
satánico. Por eso es que nosotros decimos que toda secta falsa, sus cimientos están en Satanás. No podemos nosotros caer en esos juegos, porque de Dios nadie se puede burlar, porque la palabra de Dios no puede ser manipulada como le da la gana al hombre. Dice la palabra, sus ovejas le obedecen. ¿Y cuántas veces hemos dicho aquí la importancia de obedecer a Dios? La importancia de que nosotros cumplir con los mandamientos de Dios. Mira, hermano, nuestro hermano Francisco ministraba hoy día y decía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de poder, de valentía. Amén. Y déjame decirte que cuando verdaderamente tú has entregado tu vida a Cristo, ese es el espíritu que viene sobre ti. Toda manipulación, todo temor, toda actitud de quererte acallar, de decirte, te callas, aquí tú no tienes ni voz ni voto, viene de Satanás, eso no viene de Dios. Escúchame bien, te lo vuelvo y te lo repito. Toda aquella actitud en que te pretenden hacer callar la boca y no tener opinión, viene de Satanás, eso no viene de Dios. Porque en Cristo Jesús, que tuvimos libertad, y Cristo nos dio libertad. Por lo tanto, al hacernos libre Cristo, el Señor te da la libertad en tu libre albedrío, por lo que Dios te ha dado y por el respeto que te da, de que tú puedas dar tu opinión. Amén. Y prepárate, hermano, porque como cristianos nosotros tenemos que estar preparados aún a recibir las cosas que vienen contrarias a nosotros. Porque ¿sabes qué? La palabra del Señor dice bien claro, salía David de Jerusalén huyendo porque su hijo Absalón se había rebelado contra el reino y pretendía quitarle el reino. Y el rey David, andando con su general Joab a su lado, sale un hombre a apedrearlo, a gritarle una serie de improperios y a insultarlo, decirle que era un asesino, que era un criminal, que era un inmundo, que era un pecador. Y Joab, el general, le dice, Padre mío, ¿quieres que agarre mi lanza y atraviese a este incircunciso y haga callar su voz que está levantando contra el ungido de Jehová? Y David le dijo, no, déjalo. Tal vez de parte de Dios Él está viniendo a decirme estas cosas, porque hay cosas que yo no entiendo y que es necesario que Dios me las revele. Después de eso, David se siente a escribir el salmo que dice, líbrame, oh Jehová, de mis errores ocultos y lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Hazme, oh Jehová, de acuerdo a tu corazón. Y David logró ser de acuerdo al corazón de Dios. Qué hermoso sería que nosotros los cristianos entendamos eso. Hermano, no le tengan miedo a la crítica, no le tengan miedo a los insultos. Recuerda una cosa, cuando vienen de Dios vas a tener paz. Cuando viene del diablo, entonces la pelea la va a pelear Dios por ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a pelear tus peleas. ¿Amén? En el versículo 29 el Señor dice, mis ovejas, dice, mi Padre me las dio, refiriéndose a las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira, hermano, cuando tú eres una oveja de Dios, cuando tú eres un cristiano consagrado, un cristiano radical, no hay nada que te pueda apartar del amor de Cristo Jesús. Por eso es que me encanta cuando la palabra dice, ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Ni lo alto? Ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria sea a Cristo Jesús! Ese es el amor que a nosotros nos tiene tan agarrados, nos tiene tan cimentados, que jamás nos podrán llegar. Por eso es que me encanta cuando la palabra tal vez dice, aunque se levanten
guerras, aunque vengan tormentas, aunque tiemble la tierra, nada me moverá del amor de Dios. ¡Oh! Yo no sé, hermano, cuánto amas a Dios. Yo no sé si tú crees estos principios. Yo no sé si verdaderamente están cimentados en tu vida de tal manera que tú puedes creer ciegamente en esto. Pero te voy a decir una cosa. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Y si lo tienes, gloria a Dios, hermano, bendito sea el Señor, porque entonces tú eres declarado justo. Porque la palabra dice del Señor, dice así: porque los justos no mendigarán pan ni pasarán hambre. ¡Oh! ¡Qué promesa tan tremenda!, ¿verdad? Dios te tiene en sus manos, hermano, hermana. No hay nada que temer. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se refiere al mundo, no se refiere a la tierra, a su creación. Su creación seguirá siendo la misma que Él creó, porque Él dio promesa y dijo: nunca dejarán de haber el invierno, el verano, la primavera y el otoño, y nunca dejará de ser el día y la noche, porque esa fue la promesa que Dios dio después del diluvio, cuando puso su arco en el cielo y dijo: en cualquier tiempo en que venga lluvias, yo miraré mi arco en el cielo y me acordaré del pacto que he hecho con el hombre y detendré la destrucción, porque jamás el mundo volverá a ser destruido por agua. Por eso, hermanos, yo me acuerdo que una vez vino una lluvia que creo que 3 días llovió por acá. Se inundaron, se levantaron los ríos, se salieron, en las calles estaban como si fueran lagunas. Me acuerdo que la policía andaba en botes, en esos botes inflables, andaba patrullando la ciudad. Y una hermana en una iglesia agarra y me dice: pastor, ¿cómo es posible que Dios se haya olvidado de sus promesas? Yo le digo: ¿de qué promesa me estás hablando, hermana? Me dice: Dios dijo que no iba a destruir con agua. Mire, pastor, he pasado por el cementerio de Clifton y está cubierto de agua, ni se ve una lápida. Y dije: Dios mío, ¿por qué me mandas estas cosas, Señor? Y dije: hermanita, el Señor ha prometido que no destruirá con agua. Aquí ha sido ese problema. ¿Tú crees que en Miami ha caído tal cantidad de agua hoy día? Ay, no lo sé, pastor. Bueno, busca las noticias. Si ahí no se ha inundado, si no se ha inundado en la China, si no se ha inundado Japón, si no se ha inundado la India, si no se ha inundado el resto del mundo, entonces Dios está cumpliendo su promesa. Porque Él destruyó el mundo con agua. Pero si cae mucha agua acá y no lo cae en nuestros países, entonces Dios sigue cumpliendo su promesa: no destruiré con agua nuevamente la creación. Amén. Seamos inteligentes en entender las cosas del Señor. Después que le dije a esta hermanita, ay, usted me ha vuelto el alma al cuerpo. Yo le dije: si nunca la has tenido, si la tuviera verdaderamente no hubieras tenido temor, no tendrías que hacer esa pregunta. Hermanos amados, las cosas de Dios son tan hermosas, tan claras, porque ¿saben qué? Lo que más debería de preocuparnos a nosotros es verdaderamente que Dios puede decir: te conozco. Ahora, ¿tú sabes lo que quiere decir conocer? Te voy a decir una cosa, hermano. Hay un verbo, escúchame bien, hay un verbo en el griego que se llama ginosko. En esta parte de la Biblia que estamos leyendo nosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando usa la palabra conozco, que es la traducción al español, la palabra en griego es ginosko. Ginosko es el significado, te lo voy a leer para que tú puedas estar seguro de lo que estamos hablando. Indica un valor e importancia para aquel que conoce, es decir, para Cristo. Y de ahí el establecimiento de una relación la cual denota aprobación. Es decir, te lo explico en palabras más comprensibles. Para el Señor tiene tanta importancia la relación contigo, que no solamente te conoce, sino solamente te escudriña, no solamente entiende tu posición, sino que encima te aprueba. Ahora, ¿por qué te aprueba? Porque ve que tu corazón está rendido a Él. ¿Amén? O sea que hay una aprobación de parte de Dios. Yo sé que muchos de ustedes, quizás hay algunos
que han estudiado algo de teología y saben que conozco también en la Biblia cuando dice, por ejemplo, y Abraham conoció a Sara, quiere decir que se llegó a ella sexualmente para poder tener un hijo. Y utiliza ya no ginos, utiliza otra palabra. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aunque hay muchos entendidos, estudiosos de la teología y de las costumbres y de la historia del pueblo judío, que aseguran lo siguiente: siempre el pueblo judío ha guardado su integridad como pueblo delante de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos las Escrituras, en el tiempo en que el pueblo de Dios fue llevado en la diáspora a Babilonia, los judíos no dejaron, por más que pasaron muchos años allá, no dejaron de practicar su idioma, el hebreo. No dejaron de enseñar a sus hijos el hebreo. Si nosotros nos remontamos a nuestras épocas, siglo XXI, vamos a ver que en todas las comunidades judías, en las escuelas judías, todos los niños llevan enseñanza del hebreo. Estudian el hebreo. Por lo tanto, no hay un niño judío que si tú le hablas en hebreo, él no se entiende y le cuenta de lo que le estás diciendo. Ahora, si nosotros vamos a los aspectos culturales, es decir, a la conservación cultural, podemos entender de que el Nuevo Testamento, muchos de los judíos que vivían en esos lugares donde se escribió el Nuevo Testamento, conocían y sabían el hebreo. Que el idioma general era el griego, es como acá. Nosotros conocemos a nuestros hijos, somos hispanos, todos nuestros hijos son criados en nuestro hogar, toditos hablan en inglés porque el idioma aquí es el inglés, ¿verdad? Pero no me vas a decir que ninguno de tus hijos entiende el español, porque en casa tú le hablas español. ¿O no es así? Se quedaron callados. ¿Es así o no es así? Amén, claro, así es. Además tiene que ser para preservación de nuestra cultura. ¿Amén? Bien, yo y el Padre, el último versículo dice, uno somos. Esta es la declaración del Señor más hermosa que podemos ver nosotros de lo que es el fundamento de la Trinidad. Aquí el Señor nos habla y podemos entender que la divinidad de Cristo está verdaderamente revelada en una forma maravillosa. Cuando Cristo dice, yo y el Padre uno somos, no hay diferencia. Qué bueno fuera que esto lo puedan entender aquellos que creen que Cristo no se pudo haber hecho hombre. Porque el que lo está diciendo es un hombre. Lo está revelando Cristo el hombre. Y está diciendo, el Padre y yo somos uno. Por eso es que los judíos decían, por cuanto te haces como Dios, te apedreamos. Y Él no se estaba haciendo como Dios, Él era Dios. Qué diferente. Amén. Por lo tanto, el Señor declara algo tan maravilloso que si nosotros lo entendemos en la profundidad de su contexto, podemos entender que sí, Dios se despojó de su deidad, se despojó de su sublimidad para humillarse y venirse a ser como uno de nosotros, como un hombre, como un ser creado, solamente para cumplir una gran misión, la de entregar su vida por cada uno de nosotros y derramar su sangre para darnos la salvación eterna. Amén. Si tú revisas en los versos 14 y 15, nos da la muestra de amor más hermosa que debe tener el ministerio pastoral. Y aquí ya no hablo solamente de la grey. Ahora me quiero dirigir a los líderes. Hermano, hermana, si Dios te llama a un liderazgo, déjame decirte que Dios te ha llamado a un pastorado. Y cuando Dios te llama a una responsabilidad como esa, tú tienes un compromiso delante de Dios. Y tu compromiso es vivir como Cristo vivió y entregó su vida por las ovejas. Te debes a las ovejas. Dios no te llama para que tú tengas un cargo, un puesto, seas un gerente, un manager, seas una autoridad. No te llamó para ser Sanedrín, no te llamó para ser el sumo sacerdote, para ser un fariseo, un saduceo, no. ¿Sabe por qué? Porque eso es en el gobierno del hombre.
Pero en el gobierno de Cristo, el gobierno teocrático, ¿sabes qué es lo que se da? Vienes a ser un siervo, un sirviente. Vienes a ser el que va a atender, el más humilde, el más sencillo, el más insignificante de todos. No te llenes de autoridad, no cometas ese error. Ahora tú estás llamado a servir, estás llamado a atender las mesas, estás llamado a hacer todas las cosas que Dios demanda de sus siervos. Por eso es que Dios no llama a cualquiera. Cuando Dios llama solamente a aquellos que tienen un corazón rendido a Cristo, porque el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: ¿cuál de ustedes quiere ser el mayor entre ustedes? El que quiera ser el mayor, hágase el que sirva. Porque yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y si yo, su maestro, he venido a eso, ¿cuánto más sus discípulos? Hemos sido llamados a servir. Quítate esa idea, hermano. Por eso es que a mí me encanta cuando leí nuestro short order. Es hermoso cuando dice: ninguna iglesia se impondrá, es decir, señoría, no se señoreará sobre otra, como ningún líder sobre otro. Todos serán iguales, porque nuestro gobierno es horizontal, no es vertical, y porque también nos tenemos que respetar y vivir en orden. Voy a terminar con esto. Una vez yo prediqué aquí acerca de los temores. Porque lamentablemente vivimos en un mundo cuyo gobierno es vertical. El gran jefe, el mediano jefe, el subjefe, el supervisor, y etcétera, etcétera. Y todos son autoridades. Y todos nos rendimos ante las autoridades. Y todos decimos: no, este tiene que solucionarme las cosas. ¿Verdad? Y entonces yo dije: hermanos, despojémonos de todo temor. No tenemos por qué tener temor a las autoridades. En nuestra iglesia cristiana reformada no hay ese tipo de gobierno. Nuestra iglesia cristiana reformada es una iglesia cuyo gobierno es horizontal. Todos somos importantes, todos somos necesarios, pero ninguno es más que el otro. Aquí todos nos respetamos. Por lo tanto, deje el temor. Aquí no hay temores. Gracias a Dios. Yo le di gracias a Dios cuando le dije: gracias, Señor, porque soy reformado. Porque aquí puedo entender el concepto de lo que tú dijiste. Vienes a servir, no a ser servido. No porque te llames pastor, todo el mundo te tiene que mirar como una luminaria. No, así no es. Si eres pastor, ten abierto tu teléfono, y si te llaman a las 2, 3 de la mañana una persona porque necesita una consolación, disponte a contestar el teléfono y decir: ¿en qué te puedo servir? Y si tienes que ponerte los pantalones y ponerte un coat, agarrar tu carro y salir porque tienes que ir al hospital, ve. Para eso te llamó Dios. Por eso difiero con aquellas iglesias que se rigen de un gobierno vertical. Lutero se levantó contra ese tipo de gobierno. Zwinglio, Karlstadt y todos los reformadores se levantaron contra ese tipo de gobierno. Aún Juan Calvino, en su obra magna, él dijo claramente de que ese tipo de gobierno no era el gobierno de Cristo Jesús. Personas que entendieron lo que Cristo decía. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender eso, hermano. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Y te lo digo en el amor de Dios. Nunca temas dar tu opinión. Porque tú eres libre en Cristo Jesús. Y porque tú perteneces a una iglesia que te va a recibir tu opinión. Y nunca tengas temor de cómo recibirán tu opinión. ¿Sabes por qué? Porque aquel que quiere ejercer temor por tu opinión, por cuanto has dicho esto, te va a caer esto, ¿sabes qué? Ese no es de Cristo. Ese no es reformado. Eso será cualquier cosa menos reformado. ¿Amén? Hay que entender sobre qué se basa nuestra doctrina.
Para eso es necesario leer, entender, comprender, estudiar. Hay aquellos que se dicen reformados y no entienden que son reformados. Ni siquiera saben en dónde se basa nuestra doctrina. Ni siquiera entienden cuáles son los fundamentos de nuestra doctrina y de nuestra creencia. Que jamás han leído una de las confesiones de fe. Nosotros como cristianos reformados debemos de preocuparnos por eso. La iglesia, a partir de ahora, vamos a empezar a procurar, empezar a crear cursos para que nosotros todos podamos aprender lo que es ser reformado. Para que aprendamos nuestras confesiones de fe, para que aprendamos lo que es nuestras bases en base a Tulip. Yo sé que ahorita les digo el Tulip y muchos de ustedes ni saben lo que es, pero algún día lo van a saber porque lo vamos a enseñar. Porque tenemos que aprender, porque para eso somos reformados. Qué triste, qué incómodo, qué molesto, qué lamentable. Salimos a la calle y nos encontramos con hermanos de otras congregaciones, con un bautista, presbiteriano, Alianza Cristiana y Misionera, metodista o lo que sea, y de repente te preguntan: ¿y de qué religión eres tú? Bueno, yo soy reformado. ¿Y en qué creen ustedes? ¿En Cristo? Oh, sí, nosotros también creemos en Cristo. ¿Sabes qué, hermano? El diablo cree en Cristo. No estás haciendo nada nuevo. Pero ¿en qué está basada la religión de ustedes? Bueno, nosotros leemos la Biblia. Sí, la Biblia. Ah, sí. ¿Y qué cosas sabes de la Biblia? ¿Sabes qué, hermano? Ahorita tengo que hacerlo, vemos. Y salimos. Cuanto más rápido nos alejemos de él, nos vamos. ¿Y sabes qué? Encima todavía nos justificamos porque decimos: el pastor ha dicho no entren en contienda. Ups, ¿verdad? Desconocimiento, eso no debe ser. Tenemos que aprender. Amén. Y ojalá Dios quiera que cuando aquí, en los cursos que se empiecen a dar sobre estos asuntos, ojalá yo pueda ver a toda la congregación ahí queriendo, expectante, querer aprender sobre las cosas de nuestra doctrina. Amén. Hermanos, vamos a descubrir cosas maravillosas que están de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Proverbios capítulo 27, verso 23. Yo sé que muchas veces ustedes dicen: ay, pastor, usted siempre cuando predique es tremendo. Sí, pero no tremendo por lo que dice, sino porque predica demasiado largo, es muy extenso. Pero hermanas, ¿saben qué? Yo lo estoy haciendo porque quiero que aprendan bien. Lamentablemente, cuando uno quiere aprender bien, tiene que darse el tiempo de escuchar. Amén. Proverbios capítulo 27, verso 23. Mira lo que dice el rey Salomón en la sabiduría que Dios le dio. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ese es el cuidado que el pastor, que el líder tiene que tener. Yo no puedo dedicarme a maltratar a las ovejas. Yo no puedo decirle a las ovejas: ¿sabes qué? Te he dicho que hagas esto y se acabó, tú no dices nada. Punto, callado, así. Y vaya usted, marche, 1, 2, 3, 4, 1, 2. No, eso no es. Eso no es un. ¿Sabe que nosotros no somos un ejército? ¿Cómo le llaman? Un army. Nosotros somos el reino de Cristo Jesús. El reino de Cristo Jesús está dado por el amor, por la consideración, por la paz, por el valor que nos damos unos a otros. Porque tú, hermano, hermana, sea quien quiera que sea, tú para mí significas mucho. Yo valoro verte aquí en la iglesia. Yo valoro cuando tú me dices: pastor, estoy pasando por un problema, ¿sabe qué? Lo tomo como mío. Oro. Si puedo ayunar, ayuno. No necesito tener que estarlo gritando a los 4 vientos, haciéndolo público, porque ¿sabe qué? Dios no nos llamó a eso, nos llamó a que nosotros en secreto hagamos las cosas de nuestra comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes que Dios cuando llama, no te llama a un ministerio en que tú te vas a inflar como el pavo? En el reino de Dios, hablando de líderes, no hay pavos, hay ratones. Esos que andan con el pecho así.
Por eso es que el Señor a los fariseos no entraron al reino de los cielos, ni tampoco a los saduceos. ¿Creen ustedes que Anás y Caifás están en el reino de Dios? No, ellos están en el infierno. Ese Sanedrín que había en aquella época, no crean que ninguno esté en el reino de Dios, salvo Nicodemo y José de Arimatea, que según lo que registran las Escrituras, se arrepintieron y buscaron a Cristo de corazón. Pero muchos del resto vivieron como pavos reales. Inflaban el pecho y sacaban a relucir las plumas de colores. Cristo les dice a ellos: el ministerio al que te he llamado es un ministerio de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de sacrificio. ¿Cuál crees que fue el llamado de que el Señor le hizo a Moisés? Lo llamó para que sufra, para que padezca. Moisés fue el varón de Dios que tuvo que soportar gran cantidad de acusaciones y murmuraciones de ese mismo pueblo al que él estaba sirviendo y por el que él se estaba dando íntegro. Mira, hermano, la injusticia. Se estaba dando íntegro por un pueblo y el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Lo criticaba, lo censuraba, lo quería sacar, lo quería botar, lo quería hacer que se quede, salga de ahí. ¿Por qué? Porque ellos querían gobernar, querían sacarlo a Moisés, pero no entendieron que Moisés era el hombre de Dios. Y entonces Dios habló y Dios lanzó su juicio. Dios le dijo: quítate para desaparecer a este pueblo, y yo levantaré otro pueblo que verdaderamente tenga un corazón diferente. Pero aún así Moisés fue tan bueno, fue tan humilde, que él intercedió por ese pueblo que lo estaba atacando y que lo estaba maltratando y que su dignidad la estaba pisoteando. Moisés oró por ese pueblo y le dijo: Señor, no hagas tal cosa. El juez de toda la tierra, ¿qué se va a decir después que lo sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto? No tal hagas, Padre mío. Y Dios escuchó la voz de Moisés. Revisa, hermano. Agarra tu Biblia y busca Éxodo capítulo 3 y revisa el llamamiento de Moisés y vas a ver todas esas cosas. Otro siervo que fue llamado por Dios para sufrir, a pesar que era una eminencia, a pesar que tenía una familia que vivía en la opulencia, fue llamado a sufrir y a padecer. Fue Pablo. Hechos capítulo 9. Si quieres me acompañas, si no, quédate quietecito y escucha. Verso 16. El Señor hablando, refiriéndose al ministerio de Pablo, y a Pablo dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Ay, Dios! Yo creo que si alguno de nosotros nos llamara el Señor y dijera, o alguno de nosotros, los llamaron y le dijeron: hermano, hermana, hemos entendido, hemos comprendido, nos hemos dado cuenta y hemos decidido llamarte para que te hagas cargo de un ministerio. Te aviso que este ministerio vas a llorar, vas a sufrir, vas a padecer, te van a maltratar, te van a perseguir, te van a hacer muchas cosas. No terminamos de decir: un momentito, hermano, mejor escoge a otro, por favor. Yo no estoy preparado para estas cosas. Yo ya pasé muchas cosas, he criado tantos hijos y ya la viví bien fuerte. Así que mejor escoge a otro, hermanito, yo no sirvo para eso. I'm sorry. Pero a Pablo el Señor lo llamó para eso. Le es necesario saber cuánto va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Mira, hermano, y el ministerio de Pablo ha sido uno de los ministerios más gloriosos que la vida cristiana registra en sus anales, que en las Santas Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque él, a pesar que padeció, nunca desfalleció. Siempre su confianza estuvo puesta en Cristo Jesús. Siempre Pablo estuvo dispuesto, sacaba de fuerza, de flaqueza, sacaba fuerzas para seguir luchando por el nombre de Cristo Jesús. Y a Dios conocía su corazón, por eso lo escogió Pablo. Si tú tienes un corazón como el de Pablo, no tengas miedo a lo que Dios te llama. ¿Sabes por qué? Porque tú nunca vas a sufrir solo, tú nunca vas a padecer sola. Tú vas a tener a Cristo de tu lado y el Señor estará ahí como poderoso gigante sosteniéndose con tu brazo derecho para que no desfalles ni caigas. No temas lo que pueda hacerte el hombre. Amén.
de acuerdo? Gloria al Señor. Quiero terminar con decirles un versículo más. Capítulo 19 de Hechos, verso 15. Y les prometo que con esto sí ya me voy. Ya no los voy a cansar más. Hechos 19, verso 15. Hay muchos que pueden decir yo soy de Cristo, pero Cristo conoce sus ovejas. ¿Y quieres que te diga una cosa, hermano? Quiero terminar solamente con decirte una cosa. No te preocupes tanto porque Cristo te conozca. ¿Quién sabe tú en este momento, total pastor, no tiene tanto rato para decirnos que nos preocupemos, que Cristo nos conozca y ahora nos dice que no? Te voy a explicar por qué. Déjame, por favor, tranquilos. No se me levanten. No se me alteren. Les voy a explicar. Cuando Cristo Jesús te conoce, cuando Cristo Jesús te hace un siervo de Él, cuando Él derrama de su Espíritu Santo sobre ti, lo primero que te da el Señor es poder. El poder de su Espíritu Santo, para que tú puedas reprender las obras del diablo. ¿Ok? Ahora bien, ¿sabes cuál es la preocupación que tú debes de tener? Que te conozcan en el infierno. Allá en el infierno. Porque cuando te conocen en el infierno, es porque están hablando de ti. Porque están preocupados por ti. ¿Se han dado cuenta? Esa cristiana que apareció por ahí, de la iglesia reformada, Nuevo Horizonte, esa que nos está creando problemas porque nos está quitando las almas, les está abriendo las cárceles, las está llevando a la iglesia, está discipulándolas, las está evangelizando. A eso tenemos que destruir. Y todo el mundo habla de esa persona. En el infierno todos los demonios hablan. Oye, ¿quién? Fulana, ¿quién? Y están ahí hablando. Todos la tienen. Todo el mundo la conoce en el infierno, porque todo el mundo la quiere destruir. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios está usando. Preocúpate porque te conozcan en el infierno y no porque te conozcan en el cielo, porque en el cielo ya tienes separada una morada que Dios te va a dar. ¿Amén? Esa morada no te la va a quitar nadie. Mira lo que dice el Señor: de mi mano nadie los arrebata. Por lo tanto, hermano, hermana, ya tu preocupación no debe ser, si estás en la mano de Cristo, estás seguro. Ahora preocúpate porque en el infierno se preocupen por ti. Entonces ahí vamos a hacer la obra de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 15 nos da una demostración de esto. Mira lo que dice. Un hombre en el nombre de Cristo, diciendo que era cristiano, quiso reprender unos demonios. Y entonces, como no era un cristiano verdadero, los demonios se levantan, versículo 15, y dicen: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los avergonzó. El espíritu inmundo los avergonzó. Estamos llamados a entender estos principios. Mira lo hermoso que dice. Los demonios, por eso te digo, Pablo era conocido en el infierno. Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Yo sé quién es Pablo porque ahí en el infierno hablamos a cada rato de él. Ese nos tiene hasta aquí. Ya no sabemos qué hacer con ese Pablo. Lo hemos perseguido y no para. Lo hemos metido en la cárcel, sigue hablando. Lo hemos fragelado, caíste, tienes el tipo. Le hemos llevado en un barco y lo hemos hecho que el barco naufrague. Y el tipo, yo no sé cómo ha salido porque ni nadar sabe, pero ahí está, sigue hablando del Señor. Es terco ese tipo, ya no sabemos qué hacer para desaparecerlo. En el infierno estaban hablando de esas cosas de Pablo. Ahora, qué privilegio, hermano, hermana, que de ti se pongan a hablar así en el infierno. ¿Tú sabes lo que significa? Que de repente digan: ¿has visto ese tal Gustavo Moreno? Qué pesado que es. Oye, mi hermano, oye, sinceramente, que ya no sabemos qué hacer. Lo hemos enfermado y sigue ahí poniendo sus cosas en el internet. Óyeme, lo hemos amenazado, lo hemos sacado, lo hemos botado y ahí sigue
que el tipo para pesado. ¿Cómo lo destruimos? Y ahí están, ¿ah? Estoy poniendo un ejemplo, ¿ah? No quiero decir con eso que mi hermano Gustavo Moreno ya es un pavo. Pero ojalá lo fuéramos, todos. Pero así conforme Pablo, pon tu nombre, hermano. Pon tu nombre y dirán esto en el infierno de mí. Mira, esa tal Milagros Coca, qué pesada que es. ¿Cómo predica todo el mundo? Está hablando, no se calla. Y está habla. Oye, y así anda poniendo tu nombre, hermano. Es preferible que en el invierno hablen de nosotros, porque en el cielo ya nos conocen. Amén. Por eso, hermanos amados, estamos llamados a seguir a Cristo conforme Él quiere que lo hagamos, porque Él quiere que nosotros seamos ese pueblo aprobado por Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie y vamos a orar. Mira, hermano, si vas a aplaudir, no pidas con temor. Estamos hablando de temor y estás con temor aplaudiendo. Aplaude a Cristo. A Cristo no se le aplaude con temor, se le aplaude con ganas, con gozo, con convicción, con seguridad, porque lo amamos de corazón. Santo y bendito Padre, te damos las gracias por este tiempo de meditación que nos das de tu santa palabra. Oh Señor, qué cosas tan maravillosas tú nos tienes siempre separadas para poder aprender de ti. Cosas, Padre, que mucha gente no oye, pero que tú nos las das para que nosotros podamos crecer en el entendimiento y el conocimiento de ti y de tu santa palabra. Padre, te rogamos de todo nuestro corazón que nos ayudes. Si hasta ahora no hemos sido cristianos radicales, convencidos, perdónanos, Señor. Si hasta ahora no hemos cumplido con los preceptos que tú nos has mandado a cumplir, Padre, perdónanos y redárguyenos. Padre, perdónanos si a veces nos distraemos de estar en otras cosas, cuando deberíamos estar preocupados de hacer tu obra. Tú nos diste la gran comisión, Señor. Y te haces discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no dice tu palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20? Padre, tu palabra nos registra tu santa voluntad para tu iglesia. Y nosotros, Padre, desde este altar, desde este lugar, desde este atrio, desde esta ciudad de Paterson, nos elevamos ahora a ti, Señor, nuestra voz y nuestros brazos, para decirte: la Iglesia Cristiana Reformada Nuevo Horizonte se compromete contigo, Señor, a poder llevar una vida santa, una vida conforme a tus preceptos y a tus deseos, una vida, Padre, conforme a tu corazón. Padre, ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos, que a pesar que nosotros seamos instrumentos desgastados, a pesar que seamos instrumentos desafilados, a pesar que estemos mohoseados en nuestra vida, perturbados y maltratados, Señor, seremos en tus manos esos instrumentos útiles para hacer cosas extraordinarias. Oh Dios eterno, míranos con ojos de misericordia. Ilumínanos, Señor, con la luz de tu Evangelio. Padre, afirma nuestros pies en tu doctrina, Señor, en tus creencias. Y ayúdanos, Padre, para poder ser ese pueblo aprobado por ti, dignos de entrar a los cielos y de llenarse de la majestad de Cristo Jesús. Oh Dios eterno, esta es nuestra iglesia, este es tu pueblo, estas son las ovejas de tu prado. Bendícelo, Señor. Padre,
Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, y unido con toda esta grace, Señor, queremos elevarte una oración por nuestros hermanos y por nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales. Padre, te pedimos que bendiga sus vidas. Padre, te pedimos que tú toques sus vidas, sus corazones, que tú los satures y los llenes de tu Espíritu Santo. Que tú les muestres, Señor, que en ese problema que tienen o en esa necesidad que tienen, tú estás en control. Porque ellos se han preocupado de escuchar tu voz el día de hoy. Ábreles los oídos espirituales. Pon colirio en ellos para que puedan entender tu palabra. Y al igual que nosotros, Padre, mañana más tarde pueden decir: soy de Cristo, porque lo amo y porque Él vive en mí. Bendice sus vidas. Te lo pedimos por Cristo Jesús.